Troca, aparcarse, soda, huileta, son expresiones comunes en la vida cotidiana de los migrantes mexicanos que cruzan la frontera norte, pero también de los que nos quedamos de este lado. El Spanglish es una síntesis de la cultura mexicoamericana, producto de un fenómeno migratorio. Pero, ¿qué hay detrás de ella? Yo soy Yvette Serna y te invito a que me acompañes a descubrirlo. ¿Qué tal, amigos de Comunicación para el Bienestar? El día de hoy vamos a hablar del tema de la migración y para ello, bueno, tenemos aquí a una experta y además colaboradora bastante constante ya de nuestros espacios de Comunicación para el Bienestar, Claudia Pérez Flores. Le damos las gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a Comunicación para el Bienestar. La verdad es que ha sido un placer colaborar con ustedes y pues es sobre todo en un tema tan interesante como es la migración. ¿Cómo podremos entender la migración ya como un fenómeno no económico, no laboral, sino más bien cultural? Estos migrantes que viajan a los Estados Unidos, por ejemplo, pues llevan consigo todo su repertorio cultural, entre este repertorio se encuentra la música, principalmente, la comida y la familia. Entonces, es interesante ver cómo la migración también se ha trasladado a las redes sociodigitales. ¿En qué sentido? En que a través de las plataformas como Facebook, a través de Twitter, ellos llevan y transfieren esta identidad. Y lo hacen en la forma de postear, por ejemplo, una foto de comida mexicana. O lo hacen también en la forma de postear una imagen de la Virgen de Guadalupe. O lo hacen al postear corridos, o lo hacen al postear música que es mexicana. Sin duda también es una mezcla, ¿no?, de culturas que llevan de México y que se apropian en Estados Unidos. Pero lo que prevalece es sin duda sus arraigos y su cultura. Entonces, por un lado tenemos su propia identidad, ¿no?, su país de origen, su nacionalidad, su forma de sus costumbres, su religión incluso, que también es sumamente importante, pero conforme el migrante va transitando, también se va empapando, ¿no?, de nuevas realidades y de nuevas construcciones, ¿no?, que en su camino las va apropiando. Y cuando ya llega a su lugar de destino, pues es también una mezcla cultural muy interesante, ¿no?, que comparte también con otros, pero que estando allá también anhela mucho estar en su lugar de origen, ¿no? Desde tu experiencia, ¿qué tipo de objetos les gusta mostrar a los migrantes en sus fotos, en las fotos que de repente mandan a México? Bueno, desde mi experiencia, el tipo de fotografías que le gusta mostrar a los migrantes es, por ejemplo, camionetas. Ellos le llaman trocas, ¿no?, que es como algo que ellos han conseguido al estar en Estados Unidos siguiendo como en este mood del American Way of Life, ¿no? Entonces, ellos presentan justamente sus camionetas, presentan también fotografías que están relacionadas como en restaurantes, o sea, con la posibilidad de visitar restaurantes, pero lo curioso es que los restaurantes son principalmente de comida mexicana. Otros de los objetos que son recurrentes que muestran en sus redes sociales es la parte religiosa, ¿no? O sea, no nada más es la Virgen de Guadalupe, sino también algunos santos. El Spanglish también, exactamente, ¿no? Entonces es también algo sumamente interesante porque es un lenguaje en donde se fusionan las culturas, ¿no? La cultura mexicoamericana. Los migrantes de primera generación, por así decirlo, como que justo es una generación que no está tan inmersa en esta interactividad de redes sociales y de llamar a su familiar en cualquier momento, a cualquier hora. Los migrantes de primera generación era como común que esperaran al día domingo para llamar por teléfono a través de una cabina telefónica, porque la tarifa era mucho más barata y podrían tardarse muchísimo tiempo. Los migrantes de segunda generación, por así llamarlos, es una generación un tanto híbrida, ¿no? Es una generación que son como sí, hijos de mexicanos, pero ya nacidos en Estados Unidos. Así es. Sí, exacto, y que incluso son migrantes que viajaron todavía cuando el boom tecnológico no estaba en su auge, ¿no? Y entonces tienen esa adaptabilidad de interactuar entre lo analógico y lo digital.
Y entonces son personas que pueden utilizar un teléfono público sin ningún problema, pero también utilizan la parte de la telefonía celular, ¿no? O los medios sociodigitales, redes sociodigitales. Y la tercera generación, yo me atrevería a decir que sí es una generación ya muy digital, o sea, que realmente se comunica a través del WhatsApp, se hace sus videollamadas con su familia a través de diferentes plataformas como Skype, ¿no? O como ahora Zoom, ¿no? Y que utiliza todas estas tecnologías para estar en contacto, ¿no? Y lo cual se vuelve muchísimo más fácil, ¿no? Hacen sus videoconferencias, se comunican y transfieren mucho de lo que son. Y lo hacen obviamente a cualquier hora, en cualquier lugar, sin importar también la distancia, ¿no? Yo pienso que el migrante de primera generación es alguien que tiene el anhelo incluso de regresar a la tierra que lo vio nacer y que incluso quiere regresar a su país para pasar como el resto de sus días, ¿no? En su lugar de nacimiento y estar con su familia. O sea, contradictoriamente, a veces uno piensa que este migrante ya se puede quedar allá porque posiblemente tiene mejor calidad de vida, pero mucho de lo que añora esta primera generación es justamente el retorno, ¿no? Regresar, y que a lo mejor este regreso incluso puede ser incluso para morir, ¿no? O sea, para descansar en paz. Muchos lo visualizan de esa manera, ¿no? El migrante de segunda generación, yo lo puedo identificar como que es alguien que prefiere estar en los Estados Unidos, porque se entera un poco más de la realidad que se vive en México y que indudablemente es una realidad difícil, ¿no? Entonces es más complejo que quieran desarraigarse, ¿no? del lugar en el que se han establecido en los últimos años, y entonces prefieren permanecer. A lo mejor ellos lo que hacen es una migración, pero más como local, o sea, más de estado a estado, ¿no? Y la tercera, yo pienso que ellos definitivamente prefieren establecerse y quedarse y no regresar, no pensar incluso en el regreso a México, ¿no? Como es el caso de los Dreamers, que muchos de ellos... Los Dreamers. Sí, o sea, los Dreamers, o sea, por más que les cuestionen que hay posibilidades de que México les puedan dar becas para educación, para un bienestar, etcétera, pues no los convencen de regresar a México, ¿no? Entonces, hace unas décadas, los paisanos que decidían cruzar la frontera lo hacían con la intención de trabajar y conseguir una mejor calidad de vida para ellos y para sus familias. Pero desde hace unos años, el rostro de la migración ha cambiado, y ahora es la violencia, producto del narcotráfico y del crimen organizado, una de las principales causas por la que los mexicanos tienen que abandonar su lugar de origen, no solo con destino a Estados Unidos, sino al interior del país, el llamado desplazamiento interno. Y hace poco escribías que hay como una relación casi natural, por lo menos en México, entre migración y violencia. Y hablabas, por ejemplo, del narco como uno de los elementos causales de la migración. ¿Cómo entender la migración desde una cultura de la violencia y del narco? Pues en los últimos años va íntimamente ligada la relación de migración y violencia. Y bueno, esto no es actual tampoco, yo creo que lo podemos referir desde los años de los 70s, 80s posiblemente, ¿no? Donde incluso se empieza a representar a través de las películas toda esta parte del narcotráfico, ¿no? Entre la frontera de Estados Unidos y México. Y entonces, bueno, tenemos varias películas, ¿no? Protagonizadas incluso por Mario Almada, y que representan como mucho de esta parte, de esta problemática del narcotráfico. Claudia, hay un par de causales que tú has estudiado respecto a la migración, es decir, causas problemáticas por las cuales alguien tiene que salirse del lugar de origen para ir a vivir a otro. Uno de ellos es el de la narcoviolencia, el narcotráfico como factor. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, desafortunadamente los grupos criminales se han extendido prácticamente en toda la República Mexicana, y hay un concepto muy interesante que es la narcoagricultura.
Y la narcoagricultura de verdad es que es un fenómeno que también está incidiendo en que las personas emigren, ¿no?, de su lugar de origen. ¿Por qué? Porque los despojan de sus tierras, porque si no están dispuestos a trabajar para estas redes de la delincuencia organizada, las personas pues huyen. Eso es la respuesta, ¿no?, ante esta presión, ¿no?, de grupos criminales. Y entonces, pues bueno, tiene que ver también con que sus tierras son utilizadas para el fin de cultivar pues la droga, ¿no? Entonces, pues esta narcoagricultura, este concepto también se vuelve un elemento integral dentro de los procesos migratorios, ¿no? O sea, no solamente la parte de la política, la economía, sino ahora también la agricultura como un proceso que lo engloba incluso, ¿no? Engloba la parte económica, la parte política y ahora la parte, pues, de la narcoagricultura. Y ahí hay relacionado elementos de la cultura de la violencia, si mal no entiendo. Así es, porque si yo no cedo mis tierras, entonces, pues bueno, o sea, me secuestran o me matan, ¿no? O, pues bueno, transgreden a mi familia o a la comunidad, porque ni siquiera a veces es de una familia, estamos hablando de comunidades, ¿no? Y de ahí también que venga mucho esta parte de las autodefensas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están protegiendo el territorio. Entonces se vuelve muy complejo. ¿Por qué? Porque también la narcoagricultura está obligando a la gente a salir de su lugar de origen, le está obligando a ser un migrante, ¿no? Incluso no nos vayamos tan lejos, incluso no nada más de su territorio, sino en México, sino de México a Estados Unidos, sino de México, ¿no? O sea, migrar de un estado al otro, considerando su propia seguridad, ¿no? Salvaguardando su seguridad. O sea, cuando hablamos de narco, se podría decir que esa es como la sombrilla que arropa a muchos de los problemas que están viviendo los migrantes, ¿no? Entre ellos la narcoagricultura, ¿no? Pero también hay que destacar que la narcoagricultura también para otras personas se ha vuelto una forma de vida. O sea, quienes aceptan colaborar también para el crimen organizado, pues es también una forma de vida, ¿no? Entonces se vuelve una manera de que ellos obtengan ingresos para cubrir sus necesidades o su bienestar familiar, desafortunadamente. La narcoagricultura es toda una industria, sin duda. O sea, en donde intervienen suficientes recursos para poder incluso contratar maquinaria, ¿no? Para poder incluso sembrar, ¿no? En grandes cantidades, ¿no? Estamos hablando de volúmenes significativos, pues sembrar la droga, ¿no? O hacer algún otro tipo de industria, ¿no? Entonces, en este tipo de industria, pues está involucrado el gobierno, está involucrado los grupos de interés, el narcotráfico, ¿no? Y pues la delincuencia organizada. ¿Y la acumulación por despojo instrumentado, cuál es el papel que estaría jugando aquí en esta narcoagricultura? Pues sí, como su nombre lo dice, existe toda una estructura, ¿no? O sea, que justamente permite que esta narcoagricultura se lleve a cabo. O sea, un proceso industrial lleva ciertos pasos e involucra diferentes esferas o entidades o grupos que hacen que la cadena de producción se lleve a cabo. En este sentido, o sea, la narcoagricultura a nivel industrial, porque lo podríamos hablar ya de ese tamaño y a ese nivel, pues responde justamente a una acción instrumentada, ¿no? En donde cada uno forma parte del proceso, ¿no? Desde el productor, desde el distribuidor, desde el comercializador lo hace, ¿no? Entonces se vuelve muy complejo, pero se ha vuelto actualmente una industria, ¿no? Irredituable. Entonces también nos habla mucho de la parte del despojo de la humanidad, ¿no? O sea, nos interesa más la parte económica, no importando de dónde se tienen esos recursos, que la parte moral, la parte humana y el bien común o el bienestar del otro. La violencia del crimen organizado y del narcotráfico también ha aumentado en los países de Centroamérica,
motivo por el cual las personas provenientes de esta región deciden cruzar la frontera sur de nuestro país, unos con el sueño de llegar a Estados Unidos y otros de quedarse, haciendo de México un país receptor de migrantes. Sin embargo, muy pocos consiguen cruzar, y los que lo hacen tienen que sufrir muchas atrocidades en el camino. Ahora, has trabajado otro tipo de migraciones, migraciones ya latinoamericanas a México. ¿Qué tan diferente es ese proceso? Yo pienso que en los últimos años justamente la migración ha cambiado. O sea, el rostro de lo que nosotros veíamos en México del migrante mexicano que cruza se sigue dando, sin duda, y es un hecho. Sin embargo, de 2018 a la fecha, el rostro de la migración es principalmente de Latinoamérica y especialmente del Triángulo Norte de Centroamérica, integrado por Honduras, El Salvador y Guatemala. O sea, es un rostro centroamericano, en el que está huyendo de una crisis humana. O sea, posiblemente nuestros migrantes mexicanos, y que todavía lo hacen, migraban en el sentido de buscar trabajo y nuevas oportunidades de vida. La diferencia entre la migración mexicana de los años 70, 80, 90 a la migración del día de hoy, yo creo que tiene que ver con una violencia profunda que se vive en Centroamérica, una violencia que está exacerbada. Es una crisis humanitaria en donde la violencia se ha extendido en todos los sectores y en donde el narcotráfico está sumamente inmerso en esta crisis, en el cual pues las personas no tienen ninguna oportunidad de acceder, ¿no?, tanto a sistemas educativos como a empleos bien remunerados, como a una esperanza de vida, ¿no? Incluso me atrevería a decir que no tienen la esperanza incluso de tener como sus alimentos asegurados, ¿no? Algo que podría ser básico y que podría ser garantizado por el Estado incluso, pero ni siquiera esa parte se tiene garantizada. Entonces ellos huyen, ¿no? Quienes no huyen de su país, pues son víctimas del crimen organizado, ¿no? De las bandas, ¿no? De las bandas que han prevalecido también en el contexto histórico, ¿no?, de cómo se ha conformado también Centroamérica. Las maras. Las maras, exactamente, entre otras maras. ¿Y el centroamericano, el sudamericano, con qué problemáticas se encuentra cuando llega a México? Es lamentable. Yo puedo decir que en México hay una xenofobia hacia el extranjero, ¿no?, hacia el otro, porque el migrante centroamericano que cruza la frontera se encuentra con problemas como la corrupción. En el caso de las mujeres, son violadas. En el caso de los niños, también son violentados. Y entonces se enfrenta a una realidad que tampoco es lejana, ¿no?, a la realidad de la que está huyendo. Sin embargo, ellos prefieren arriesgarse para tener una mejor calidad de vida, y lo hacen arriesgando pues toda su vida, porque no nada más es cruzar la frontera, ¿no?, sino cruzar toda la República Mexicana hasta llegar a la frontera norte y cruzar hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces es una persona, el migrante que viaja a Centroamérica y cruza la frontera de México, es una persona que llega, por ejemplo, al centro de México destrozado. O sea, es una persona que llega con un daño psicológico y físico sumamente profundo, y que afortunadamente algunas de las asociaciones o albergues ayudan a reconstruir a esa persona, pero sin duda es un tránsito de terror, así lo podría decir, ¿no? Nos hemos equivocado mucho en la forma en la que percibimos culturalmente, sobre todo a los migrantes, ¿no? O sea, los percibimos como alguien que es externo a una realidad en la que convivimos todos. Lo percibimos al migrante como alguien que viene incluso a robar, que nos roba nuestro territorio. Lo percibimos como alguien ajeno a una realidad social en la que nosotros convivimos, ¿no? Entonces, esa realidad realmente esa percepción, mejor dicho, ha hecho mucho daño en todas las épocas y en todos los tiempos,
Posiblemente esto se magnifique a través de las redes sociodigitales porque nos enteramos más de lo que pasa, de las caravanas que llegan, pero eso a lo largo del tiempo ha hecho que la xenofobia se acentúe, ¿no? Ha hecho que grupos vulnerables que justamente tienen que dejar su lugar de origen, pues sean maltratados, que sean violentados en diferentes formas de violencia, ¿no? Que puede ser una violencia física, o violencia verbal, violencia simbólica, ¿no? Que justamente no nos percatamos de eso, pero es sin duda algo lamentable, ¿no? La pandemia por COVID-19 no frenó el flujo migratorio, pero agravó los peligros a los que de por sí tienen que enfrentarse. Los migrantes se volvieron más vulnerables, pero también estuvieron más desprotegidos y hasta invisibilizados por los gobiernos de México, Estados Unidos y Centroamérica. ¿Qué significa entonces, qué significaría migrar en tiempos de COVID? Migrar en tiempos de COVID es como es el peor de los males, así lo definiría yo. ¿Por qué? Porque se suma a toda la problemática que ellos ya vienen viviendo. Es una problemática de desigualdad, ¿no? Es una problemática de violencia. Y ahora con la parte de la COVID-19, pues es una problemática de salud, lo que los vulnera más. Y en ese sentido me gustaría acotar que en esta pandemia justamente los migrantes han sido uno de los grupos más despojados o más vulnerables justamente ante todo lo que se está viviendo. Sin embargo, creo que también, y en esta nueva narrativa que podremos desarrollar, pienso que son uno de los grupos que más aporta también al desarrollo de los países y de las economías. ¿Por qué? Porque aporta su mano de obra, aporta con su talento, y entonces creo que también en la narrativa tenemos que empezar a visualizar a este migrante, que es un migrante productivo, que es un migrante que hace mucho y mucho bien a la sociedad. Y lo hemos visto en Estados Unidos, donde su fuerza de trabajo durante toda esta pandemia ha sido fundamental para salir adelante, ¿no? Ha sido fundamental. El migrante es una persona que tiene derechos y que sus derechos humanos se han visto violentados en los últimos años, ¿no? Y no nada más en cuestión de su libertad, sino también en cuestión de su identidad, ¿no? Se han visto vulnerados. Entonces, a pesar de que los derechos humanos de las personas migrantes están plasmados en diferentes documentos y organismos como la Comisión de Derechos Humanos lo plasma también desde su portal y desde diferentes documentos, y también tenemos el Instituto Nacional de Migración, por ejemplo. O sea, realmente eso se queda en el papel y no en la práctica, ¿no? Incluso en el Plan Nacional de Desarrollo se plasman como muchos rubros que tienen que ver con la protección de los migrantes en México. Pero esto llevado a la realidad, pues lo vemos, es diferente, ¿no? Es algo que no se está respetando, no se están respetando los derechos humanos. Y creo que eso incide en que se violenten, ¿no? Se violenten, y que la relación entre violencia, migración y narcotráfico sea como el cultivo perfecto, el caldo de cultivo perfecto para una situación realmente dramática, que es la que viven nuestros hermanos migrantes, no nada más en México, en todo el mundo, pero que se acentúa mucho aquí en México. La vinculación de capital social y migración es fundamental, sobre todo por el tiempo que estamos viviendo de COVID, porque es a través de la colaboración, del liderazgo, de la ayuda mutua y de la parte de la solidaridad que estos grupos se ayudan. ¿Por qué? Porque hay una omisión del Estado, en donde uno, pues no se garantizan sus derechos humanos. La segunda es que hay toda una narrativa en la cual se borra, ¿no?, la realidad a la que se enfrentan los migrantes. A través, lo que se reporta muchas veces son eufemismos, ¿no? O sea, en vez de detención, por ejemplo, por asegurado, ¿no? Entonces hay un juego de palabras muy interesante también en esta narrativa de la migración, en la que justamente se desdibuja toda esta realidad cruda, muy cruda, pero que el capital social y la migración justamente a ellos les permiten cruzar sus rutas, ¿no? Les permiten ayudarse incluso con los alimentos,
les permite estar en contacto a través del celular, a través de las redes sociales, y les permite también mucho compartir información que les es útil a su manera y a su forma de comunicarse y de ver, y de ver el mundo, pero lo hacen. Y eso les permite justamente llegar, ¿no? Poder llegar hasta la frontera. Yo creo que es un momento de poner en práctica mucho lo que se ha denominado como la acción social. Esta acción social es, pues, mirar al otro, ¿no? Y pienso que más en este tiempo de pandemia tenemos que solidarizarnos con los grupos que por años han sido vulnerables, pero que justo la pandemia mostró y ha descubierto que estos grupos son de los más invisibilizados y de los menos apoyados. Entonces yo creo que es una invitación a que eliminemos mucho la xenofobia, a que miremos al otro como alguien más de un entorno social, y que miremos también la parte de que lo que le afecta al otro nos afecta también a nosotros como sociedad, que vivimos en un mundo en el que es un mundo compartido, ¿no? Y la comunicación también es eso, la comunicación para el bienestar es un mundo compartido en el que compartimos repertorios culturales, ideologías, compartimos prácticamente todo, y entonces mirar al otro desde el bien común y desde la comunicación para el bienestar. Pues bastante buena esa definición sobre comunicación para el bienestar. Te damos las gracias por este espacio que nos has dado, por tus conceptos, y a ustedes, pues como siempre, gracias por acompañarnos. Los invitamos a visitar nuestras redes sociodigitales, nuestra página web, y nos estaremos viendo la próxima semana. Muchas gracias, Flor. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Ivette Serna y esto fue Comunicación para el Bienestar. Hasta la próxima.